¿Alguna vez has visto cómo la vida puede darte una lección justo cuando menos lo esperas? Dicen que el dinero lo compra todo, pero ¿de qué sirve ser millonario si olvidas a quien te dio la vida? Esta no es una historia cualquiera. Es la historia de una madre que fue humillada, de un hijo que llegó sin avisar y de un caballo que Dios usó para traer justicia desde el cielo. Quédate hasta el final, porque lo que pasó en ese patio cambió para siempre el destino de una familia. Y puede que también cambie la manera en que tú ves el amor, el perdón y la fe. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ni una sola historia que toca el corazón. ¿Alguna vez has sentido que el silencio pesa más que las palabras? Pues así empezó todo aquel mediodía en San Miguel del Río, un pueblo donde el sol cae con tanta fuerza que hasta las sombras parecen cansadas. El aire olía a tierra caliente y a tortillas recién hechas, pero dentro de la vieja casa de los Montiel, el ambiente era distinto, denso, incómodo, lleno de algo que no se podía ver, pero se sentía como una piedra en el pecho. Doña Elena Montiel, una mujer de 78 años, piel morena y surcada por arrugas que contaban su historia, estaba sentada frente a una mesa de madera gastada. Sus manos temblaban mientras sostenían la cuchara. Tenía los ojos color miel, esos ojos que antes brillaban con esperanza, pero que ahora solo reflejaban tristeza. Frente a ella, un plato de frijoles fríos y arroz duro. No era el plato lo que le dolía, era el modo en que se lo habían puesto, sin cariño, sin respeto. ¿Y ahora qué pasa, doña Elena?, dijo Verónica Salas, su nuera, una mujer de unos 40 años, alta, delgada, de cabello negro recogido con fuerza, como si hasta su peinado gritara orgullo. Llevaba un vestido amarillo que resaltaba bajo la luz del patio, pero su expresión era tan dura que ni el color lograba suavizarla. ¿Ya no le gusta lo que hay? Doña Elena alzó la mirada, con voz casi apagada, y respondió despacio: «No quiero comer eso, hija». Y ahí, justo ahí, el aire cambió. Las palabras no fueron fuertes, pero cayeron como una piedra al agua. Verónica soltó una risa seca, de esas que no tienen humor, solo enojo. Claro, siempre hay algo que no le gusta. ¿Qué quiere que le sirva entonces? ¿Un banquete real? Doña Elena no contestó. Bajó la mirada, como quien intenta esconder la vergüenza. El silencio se alargó tanto que hasta el reloj del corredor pareció detenerse. Afuera se oía el sonido del viento moviendo las hojas del limonero y a lo lejos el canto de un gallo perdido. Todo era normal, hasta que la tensión reventó como trueno. Verónica dio un paso adelante, tomó el plato y lo lanzó al suelo. El golpe fue seco y el arroz se mezcló con el polvo. «Usted no sabe lo que tiene, doña. Hay gente muriéndose de hambre y usted desprecia la comida». El grito resonó por toda la casa. Los empleados que estaban en la cocina se quedaron inmóviles, mirando con miedo. Doña Elena intentó levantarse, pero sus rodillas no respondieron. Cayó despacio, apoyando una mano en el suelo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No lloraba por el golpe, ni por el grito. Lloraba porque entendía que ya no quedaba respeto en ese hogar. «No quise ofenderte, hija», susurró entre sollozos. Solo no tengo hambre». Verónica giró los ojos molesta. «Ay, por favor, ya no empiece con sus dramas. Siempre igual, haciéndose la víctima. Y ahí, amigo, si tú hubieras estado ahí, habrías sentido el mismo nudo en la garganta que sintieron los que miraban desde lejos. Porque no hay nada más triste que ver cómo una madre es humillada por alguien que un día llamó familia». El sol seguía pegando fuerte sobre el patio. El polvo flotaba en el aire, como si todo el lugar guardara silencio por respeto. Doña Elena se quedó ahí, sentada en el suelo, su falda azul manchada, las lágrimas cayendo una a una sobre la tierra. En su rostro se mezclaban la tristeza y el cansancio de toda una vida. De repente, el viento cambió de dirección. Un murmullo corrió entre los árboles, y entonces se escuchó algo que rompió el silencio.
Un relincho fuerte, potente, tan real que hizo vibrar los vidrios del ventanal. Verónica se detuvo, frunciendo el ceño. «¿Qué fue eso?», preguntó con fastidio. Nadie respondió. El sonido volvió, más cercano esta vez. Era un caballo, pero no un caballo cualquiera. Era un sonido conocido, profundo, como un eco del pasado. Doña Elena levantó la cabeza lentamente, con el corazón acelerado. Su mente viajó al pasado, a los días en que el rancho estaba lleno de vida y ella montaba junto a un animal noble, de crin negra y mirada firme. «No puede ser», susurró con voz temblorosa. Todos se acercaron a la puerta del patio. El sol se reflejaba con fuerza sobre la tierra seca del camino y entre el polvo que se levantaba con el viento se distinguía una figura. Un caballo marrón, fuerte, brillante, corría con una energía salvaje hacia la casa. Su melena negra ondeaba al viento y sus ojos parecían tener fuego. Doña Elena cubrió su boca con las manos, ahogando un llanto. «Relámpago del alma», exclamó con el alma en la voz. El caballo se acercaba, sus cascos golpeando la tierra con furia. Los empleados se hicieron a un lado, asustados, mientras Verónica retrocedía con la respiración agitada. «¡Encierren a ese animal! ¡Rápido!», gritó, pero nadie se movió. Todos miraban, inmóviles, sin entender lo que estaban viendo. El caballo se detuvo justo frente al portón, levantando una nube de polvo. Su respiración era intensa, su cuerpo brillaba bajo el sol. Relinchó una vez más, tan fuerte que el eco pareció sacudir el alma de los presentes. Doña Elena, aún en el suelo, extendió una mano temblorosa. El caballo la miró fijamente. Por un instante, el tiempo se detuvo. No había gritos, no había vergüenza, no había miedo. Solo una anciana y un caballo que parecía haber cruzado el desierto entero para llegar hasta ella. Verónica observaba la escena confundida. Su enojo se convirtió en algo más. Un escalofrío recorrió su espalda. Doña Elena sonrió entre lágrimas. «Dios mío, tú lo trajiste de vuelta». Y aunque nadie lo dijo en voz alta, todos lo sintieron. Algo sagrado había entrado en ese patio, porque a veces, cuando la injusticia es demasiada, el cielo manda señales. Y ese día, en la casa Montiel, el cielo relinchó. ¿Has estado alguna vez en un lugar donde el silencio se vuelve tan pesado que parece que va a romperse? Así se sentía el patio de la casa Montiel después de que aquel caballo, relámpago del alma, apareció como una sombra del pasado. Nadie respiraba, nadie se movía. Solo el polvo en el aire bailaba bajo el sol del mediodía, cubriendo todo con ese tono dorado que antecede a las tormentas. Verónica fue la primera en reaccionar. Dio un paso atrás, el rostro pálido, los labios apretados en una línea tensa. «Alejen a ese animal de aquí», gritó, su voz vibrando entre las paredes de adobe. «Va a hacerle daño». Pero nadie se movió, ni los empleados, ni los vecinos curiosos que ya se asomaban desde la calle de San Miguel del Río. Todos sabían que ese caballo no era un simple animal. Había algo en su mirada, en su energía, que hacía imposible mirarlo sin sentir algo en el alma. Doña Elena, aún sentada en el suelo con el vestido arrugado y las lágrimas aún frescas en sus mejillas, estiró una mano temblorosa hacia él. «Tranquilo, mi niño, ya estás en casa». Relámpago avanzó lentamente, con los cascos hundiéndose en la tierra caliente. Su respiración se escuchaba fuerte, profunda, como si viniera desde otro tiempo. El viento cambió, una ráfaga levantó polvo y hojas secas. El caballo se detuvo frente a ella, inclinando ligeramente la cabeza, y entonces relinchó. Ese sonido no fue normal, fue un grito del alma. Un relincho largo, profundo, tan intenso que hizo eco entre las montañas que rodeaban el pueblo. Hasta los pájaros guardaron silencio. Doña Elena cerró los ojos, dejando que el viento le moviera el cabello gris. «Dios, sabía que volverías». Verónica, en cambio, dio un paso hacia adelante.
alzando la voz con ese tono afilado que usaba cuando quería dominarlo todo. «Basta ya de tonterías, es un animal, no una señal». Su rostro estaba rojo de rabia, pero debajo de esa rabia había miedo. El tipo de miedo que se siente cuando algo más grande que uno mismo entra a escena. Doña Elena la miró despacio, con los ojos hinchados por el llanto, pero con una calma que dolía. Cuando el corazón no entiende, la fe parece locura. El caballo giró la cabeza hacia Verónica y resopló con fuerza, como si entendiera lo que pasaba. Ella retrocedió un paso, tropezando con la silla que estaba detrás. El sonido de los cascos golpeando el suelo retumbó en el pecho de todos los presentes. Había poder, había furia, pero también había justicia. Un empleado joven, de nombre Mateo, murmuró desde la esquina: «Señora, ese caballo parece enojado». Doña Elena se limpió las lágrimas con el dorso de la mano y dijo sin miedo: «No está enojado, hijo, solo está recordando». Verónica, que hasta entonces había mantenido el control de la casa, empezó a temblar. «¿Recordando qué? No digas tonterías». Pero nadie se rió, porque todos sabían de dónde venía ese caballo. Lo había criado la misma doña Elena desde potrillo. Era su compañero cuando su esposo aún vivía. Juntos trabajaron los campos, cruzaron ríos, sobrevivieron sequías. Pero tras la muerte del viejo Montiel, Relámpago desapareció una noche de tormenta. Muchos creyeron que había sido tragado por el río, otros que se lo habían robado. Nadie imaginó que regresaría justo ese día, justo cuando ella más lo necesitaba. El caballo bajó la cabeza, acercando el hocico al rostro de la anciana. Ella sonrió, con los ojos húmedos. «Sí, eres tú, relámpago del alma, mi bendición perdida». Verónica tragó saliva. Algo dentro de ella se quebró al ver esa escena, porque, aunque no lo admitiera, sintió que aquel animal traía consigo algo más que polvo y fuerza. Traía la mirada de alguien que no perdona el maltrato. De pronto, un trueno retumbó a lo lejos. El cielo, hasta entonces despejado, empezó a cubrirse con nubes grises. El viento sopló con más fuerza. Verónica apretó los puños. «Esto es absurdo. Ese caballo no puede quedarse aquí». Doña Elena levantó la vista y respondió con suavidad, pero con firmeza: «Esta casa fue suya antes que tuya, Verónica». Esa frase fue como una bofetada. La nuera se quedó muda. Todos los que miraban desde el portón contuvieron el aliento. El caballo levantó las patas delanteras, relinchando con furia. La tierra tembló ligeramente bajo sus cascos. Verónica gritó y dio un salto hacia atrás, cayendo al suelo. El vestido amarillo se manchó de polvo y vergüenza. El aire olía a tormenta, aunque aún no llovía. Doña Elena aprovechó el silencio y habló con voz quebrada pero firme. «Dios siempre manda señales, pero solo los que tienen el corazón limpio pueden entenderlas». Relámpago bajó las patas lentamente, se giró y dio una vuelta por el patio, rodeando a la anciana como si la estuviera protegiendo. El resto de la gente observaba con los ojos muy abiertos. No era miedo lo que sentían, era respeto. Un respeto que ni el dinero ni el poder de Verónica habían logrado imponer jamás. Ella, desde el suelo, apretó los dientes. «Esto no se va a quedar así», susurró entre lágrimas de furia, pero sus palabras se las llevó el viento. En ese momento, un ruido de motor rompió la tensión. Todos miraron hacia la calle. Un auto negro, reluciente, se detuvo frente a la entrada. Doña Elena, aún con la mano sobre el cuello del caballo, sintió que el corazón le daba un salto. Era él, su hijo, Alejandro Montiel, y aunque nadie lo sabía aún, su llegada iba a encender un fuego más grande que cualquier tormenta. Relámpago del alma soltó un último relincho, largo, profundo, casi como una advertencia, y el cielo respondió con un trueno. El alma del rancho Montiel acababa de despertar. El cielo estaba cubierto por una neblina ligera que hacía brillar el aire, y el olor a tierra húmeda llenaba el ambiente.
mezclándose con el polvo que levantaban los cascos del caballo. Relámpago del Alma seguía ahí, frente al portón, majestuoso, con el pelaje marrón brillante y los ojos como brasas encendidas. Sus músculos se movían con fuerza y elegancia bajo el sol del mediodía, y cada respiración suya parecía tener un significado, como si el mismo Dios lo hubiera traído de regreso con un propósito que nadie comprendía del todo. Doña Elena Montiel lo miraba sin poder contener las lágrimas. Le temblaban las manos, el corazón, hasta la voz. «¡Eres tú!», susurró acercándose con pasos cortos, como si temiera que un movimiento brusco pudiera romper el milagro frente a ella. El caballo la observó tranquilo y bajó la cabeza apenas unos centímetros, reconociendo a su dueña. Era una escena tan poderosa que ni el viento se atrevía a interrumpirla. A unos metros, Verónica Salas seguía con el rostro endurecido. La tierra manchaba su vestido amarillo y sus ojos negros chispeaban de rabia. «¿Qué significa esto? Alguien tiene que sacar a ese animal de aquí», gritó con voz quebrada mientras su mirada buscaba apoyo entre los empleados del rancho. Pero nadie se movió, ni uno solo. Todos miraban a doña Elena como si estuvieran presenciando algo sagrado. El caballo resopló con fuerza, levantando una pequeña nube de polvo. El sonido fue tan potente que hizo eco contra las paredes del viejo patio. El miedo se pintó en el rostro de Verónica y retrocedió un paso. «Ese caballo va a lastimarla», dijo, pero su tono sonaba más como súplica que como advertencia. Doña Elena se detuvo a un par de metros y levantó la mano despacio. «Relámpago». Su voz era temblorosa pero dulce, como si acariciara el aire. «Mi niño, volviste a casa». El animal avanzó un poco y el silencio se hizo absoluto. Los empleados contenían el aliento. Verónica apretaba los puños, impotente. Y de pronto, cuando el caballo se detuvo frente a la anciana, bajó la cabeza hasta rozar con el hocico su falda azul. Doña Elena rompió en llanto. No era un llanto triste, sino uno lleno de alivio, de amor y de fe. Acarició la frente del animal con manos que temblaban, pero en ese temblor había algo divino. Era la fuerza de una madre que por fin encontraba consuelo después de tanto desprecio. El caballo soltó un leve relincho, suave, casi como una respuesta. Verónica giró la cara molesta y murmuró entre dientes: «Esto es ridículo». Pero todos los presentes sabían que no lo era. Ese caballo había desaparecido una noche de tormenta hacía casi un año. Lo habían dado por muerto. Alejandro, el hijo de doña Elena, había mandado buscarlo por todos los ranchos cercanos, y al no encontrarlo, la noticia se convirtió en otra herida más para su madre. Relámpago no era solo un animal, era parte de su vida, de sus recuerdos junto a su difunto esposo. Doña Elena se secó las lágrimas con el dorso de la mano y murmuró: «Cuando se fue, sentí que algo de mí también se perdió. Pero Dios no se queda con nada que el amor haya tocado». El viento sopló fuerte y el cielo, que antes amenazaba tormenta, se abrió un poco, dejando pasar un rayo de luz que cayó justo sobre el caballo. Los empleados se persignaron. «¡Parece un milagro!», dijo Mateo, el más joven, con la voz llena de asombro. Verónica bufó. «Milagro, por favor, es solo un animal viejo». Doña Elena giró la cabeza hacia ella y, por primera vez, la miró con una firmeza que no conocía. «No digas eso, hija, porque a veces Dios habla con relinchos, no con palabras». El silencio volvió, denso, casi espiritual. El caballo levantó la cabeza y miró hacia la calle, justo cuando el sonido de un motor rompió la calma. Era un auto negro que se acercaba despacio, levantando polvo en el camino. Los trabajadores se apartaron. Verónica se limpió las manos nerviosa, intentando recuperar su compostura. El vehículo se detuvo frente a la entrada. La puerta se abrió, y de él bajó un hombre de traje gris, alto, moreno, con el rostro serio y los ojos hundidos de cansancio. Alejandro Montiel. Su mirada recorrió la escena sin entender nada.
su madre con el rostro mojado en lágrimas, su esposa llena de polvo, con el vestido arrugado, y frente a ellas, un caballo que creía muerto. Dio unos pasos hacia adelante, incrédulo. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó con voz baja pero firme. Nadie respondió. Doña Elena lo miró con una mezcla de alivio y vergüenza. No quería que la viera así, tirada en el suelo hacía unos minutos, ni con el corazón tan roto. Pero Relámpago del Alma giró la cabeza hacia él y resopló con fuerza, como si también lo reconociera. El sonido hizo eco en todo el rancho. Alejandro dio un paso atrás, sorprendido. Ese es Relámpago, susurró, casi para sí mismo. Doña Elena asintió, y su voz le salió entrecortada. Sí, hijo, volvió. Relámpago alzó las patas delanteras, relinchando con tanta fuerza que los vidrios del ventanal vibraron. Fue como si saludara a su antiguo compañero de infancia, al niño que solía montarlo por los campos cuando los días eran felices. El caballo golpeó el suelo y levantó polvo, mientras el eco de su voz se perdía entre los cerros. Verónica apretó el brazo de su esposo, intentando dominar la situación. Alejandro, por favor, este animal tiene que irse, está fuera de control. Alejandro no la escuchó. Sus ojos seguían fijos en su madre y en el caballo, y por dentro algo en él se movía, algo que llevaba años dormido, la culpa, el amor, los recuerdos. Doña Elena sonrió suavemente, acariciando el cuello del animal. No tengas miedo, hijo. No vino a hacer daño, vino a traer justicia. Verónica se giró hacia ella furiosa. ¿Justicia? ¿De qué habla? Esto es una locura. Pero en ese momento, un relámpago cruzó el cielo, iluminando el patio como si el día se partiera en dos. El trueno que siguió hizo vibrar el suelo, y por un instante, hasta Verónica guardó silencio. Relámpago del Alma se mantuvo inmóvil, mirando al horizonte. Su melena negra ondeaba con el viento, y su mirada tenía algo imposible de describir. No era un simple caballo. Era el eco de una promesa, el mensajero de algo divino que apenas comenzaba a revelarse. Y mientras todos quedaban mudos, el caballo volvió la cabeza hacia Alejandro, relinchó una vez más, y ese sonido se sintió como si el cielo mismo acabara de hablar. El aire en San Miguel del Río se había vuelto espeso, como si el tiempo mismo se hubiera detenido en aquel patio. El sol golpeaba con fuerza, pero nadie sentía calor. Todos miraban hacia el portón, donde el motor del auto negro se apagó lentamente. De él bajó Alejandro Montiel, con paso firme, el saco del traje gris sobre los hombros y una mirada cargada de cansancio, de culpa y de algo que todavía no se atrevía a nombrar. El polvo del camino se levantó a su alrededor mientras avanzaba. Los empleados se miraron entre sí sin atreverse a hablar. Doña Elena, su madre, se quedó de pie, con la falda azul aún manchada de tierra, sosteniéndose en el muro para no caer, y Relámpago del Alma, con los ojos brillando como fuego, se movió apenas un paso, colocándose frente a ella, como si entendiera que debía protegerla. Alejandro observó la escena con el ceño fruncido. ¿Qué está pasando aquí?, dijo con voz grave, mirando primero a su madre y luego al caballo. Verónica, nerviosa, corrió hacia él, acomodándose el cabello y fingiendo una sonrisa. «Amor, gracias a Dios que llegaste. Este animal apareció de la nada. Está loco, casi lastima a tu mamá». Pero su voz sonaba hueca, sin convicción. Alejandro no le creyó ni una sola palabra. Dio un paso más y al ver a su madre con los ojos enrojecidos por el llanto, sintió una punzada en el pecho. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó acercándose. Doña Elena asintió despacio, pero no pudo contener las lágrimas. «Sí, hijo, ahora sí». Alejandro bajó la mirada. Las palabras le pesaban en la garganta. Su madre, esa mujer que había sido su sostén toda la vida, estaba frente a él con el alma rota, y su esposa, esa que prometió cuidarla, la miraba con desprecio.
El silencio duró apenas un instante, porque Relámpago del Alma dio un fuerte resoplido. Su respiración levantó polvo, y su melena negra se movió como si el viento la empujara desde el cielo mismo. Alejandro lo reconoció al instante. «No puede ser», susurró con incredulidad. «Es Relámpagos, el caballo de papá». Doña Elena lo miró con ternura. «Sí, hijo, volvió, justo hoy, cuando más lo necesitaba». Alejandro se quedó quieto. Todo dentro de él se revolvía. Los recuerdos de la infancia, los días en que su padre lo levantaba temprano para ayudar en el campo, los galopes con Relámpago al amanecer, los juegos, las risas. Y ahora, ver a ese mismo animal allí, junto a su madre maltratada, le partía el alma. Verónica cruzó los brazos, impaciente. «Alejandro, no empieces con sentimentalismos. Es solo un caballo. Vamos, dile a los peones que lo saquen de aquí antes de que cause más problemas». Pero Alejandro no se movió. Su mirada se clavó en ella y su voz salió más baja pero firme. «¿Qué hiciste?» Verónica frunció el ceño. «¿Qué? Nada. Si tu madre se cayó fue porque...» «No mientas», la interrumpió. El tono de su voz hizo que todos se estremecieran. Alejandro, el hombre que siempre hablaba con calma y medía sus palabras, ahora tenía una mirada dura, como la de su padre cuando descubría una injusticia. Doña Elena trató de intervenir. «Hijo, no te alteres, por favor», pero él no podía callar. «¿Te gritó? ¿Te empujó?», preguntó sin apartar los ojos de su esposa. Verónica lo miró, intentando mantener el control, pero su voz tembló. «No fue así. Solo estaba cansada de que me faltara el respeto». «¿Respeto? ¿A quién le falta respeto, Verónica? A una mujer que te crió como una hija, a la madre que te abrió su casa». Su voz subió apenas un tono, pero sonó como un trueno. Doña Elena le tocó el brazo, intentando calmarlo. «Hijo, ya no quiero que esto se convierta en más dolor». Relámpago del Alma volvió a relinchar, como si respondiera al sentimiento de la escena. Su sonido resonó entre los muros del patio, vibrando en el aire. Alejandro se giró hacia él, sintiendo cómo el corazón se le llenaba de nostalgia. «Siempre supiste cuándo aparecer, ¿verdad?», dijo con una leve sonrisa triste. El caballo lo miró fijamente, los ojos profundos, brillando bajo la luz del sol. Fue entonces cuando Alejandro recordó algo que su padre solía decirle. Cuando el alma está en peligro, los animales lo sienten antes que nosotros. Y ahora entendía por qué Relámpago del Alma había vuelto. Verónica intentó recuperar su autoridad levantando la voz. «Basta de tonterías. Ese animal es un peligro». Pero antes de que terminara de hablar, Relámpago se movió bruscamente, golpeando el suelo con los cascos, haciendo que el eco retumbara como un aviso. Verónica retrocedió con un grito. El caballo se detuvo justo frente a Alejandro y su madre, erguido, poderoso, como un guardián. Alejandro extendió la mano y tocó su cuello. El contacto fue cálido, fuerte, y por un momento sintió como si su padre estuviera ahí, como si el tiempo no hubiera pasado. Doña Elena cerró los ojos y murmuró: «El alma de tu padre vive en él, hijo. Dios lo mandó, porque sabía que hoy necesitábamos justicia». Las palabras calaron profundo. Alejandro tragó saliva, sintiendo el peso del arrepentimiento. Había pasado tanto tiempo lejos, tan ocupado en ser millonario que había olvidado lo esencial, la mujer que lo trajo al mundo, la casa que lo formó, los valores que ahora se desmoronaban frente a sus ojos. Verónica, entre lágrimas, balbuceó: «Alejandro, yo no digas nada», la cortó él, con la voz llena de decepción. «Hoy no hables, hoy escucha». Ella bajó la cabeza y por primera vez guardó silencio. Doña Elena respiró profundo. Su hijo la abrazó despacio, y en ese abrazo se deshizo un año de distancia, de frialdad, de orgullo. El caballo resopló una vez más, como sellando el momento. El sol comenzaba a bajar, pintando de naranja las paredes del patio.
El ambiente, que antes era de tensión, se llenó de un tipo de calma distinta, la calma que llega cuando la verdad empieza a salir a la luz. Alejandro levantó la vista al cielo, mientras acariciaba la cabeza de Relámpago del Alma. Gracias por volver, justo cuando más te necesitábamos. Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, su madre sonrió con paz. El caballo permaneció inmóvil, vigilante, como si entendiera que su misión apenas empezaba. Y aunque nadie lo dijo, todos lo sintieron. Algo había despertado en esa casa, algo más grande que el miedo, más fuerte que la culpa, algo que solo el amor y un milagro podían traer de vuelta. El sol comenzaba a bajar detrás de los cerros de San Miguel del Río, y el color naranja bañaba el patio como si el cielo quisiera envolver a los Montiel en un abrazo que llegaba demasiado tarde. El aire olía a tierra caliente y bugambilias, y el viento levantaba suavemente el polvo mientras todo quedaba en silencio. Doña Elena Montiel seguía de pie junto a Relámpago del Alma, con la mirada cansada, pero con una paz que no había sentido en años. A su lado, Alejandro, su hijo, la observaba con el corazón encogido. Hacía tanto que no la miraba así, tan frágil y al mismo tiempo tan llena de dignidad. El caballo permanecía inmóvil, con las orejas erguidas y los ojos atentos. Parecía entender el peso del momento, como si guardara en su interior la historia de aquella familia. Alejandro bajó la mirada. El traje gris que llevaba, tan perfecto horas antes, ahora estaba cubierto de polvo, pero ni eso le importaba. Su alma pesaba más que cualquier suciedad en la ropa. Caminó despacio hacia su madre y le tocó la mano con cuidado, temiendo quebrarla con un simple gesto. «Mamá», dijo con la voz ronca, y apenas logró contener las lágrimas. «¿Por qué no me dijiste?». Ella lo miró con ternura y dolor a la vez. «¿Decirte qué, hijo? ¿Que estabas sufriendo así?». Doña Elena respiró hondo. Su pecho subía y bajaba con esfuerzo. «No quería preocuparte, mi niño. Ya tienes bastante con tu vida, tus empresas, tus viajes. Pensé que tal vez no te interesaba escuchar mis penas». Alejandro cerró los ojos. Las palabras lo atravesaron como cuchillos. Recordó los días de su niñez, cuando él y su madre vivían en una pequeña casa de adobe. No tenían mucho, pero ella siempre encontraba la manera de que él comiera, de que su uniforme estuviera limpio, de que nada le faltara. Recordó las noches en las que ella se desvelaba cosiendo para pagarle la escuela, y las veces que lo abrazó cuando la vida se volvió demasiado dura, y ahora, verla ahí, humillada en su propia casa, lo hizo sentir como el peor de los hijos. «No tienes idea de cuántas veces pensé en ti, mamá, pero me dejé cegar por todo esto», dijo, mirando alrededor, hacia los muros altos, los muebles caros, el lujo vacío que ya no significaba nada. Doña Elena acarició su rostro con los dedos temblorosos. «El dinero no es malo, hijo. Lo malo es cuando nos hace olvidar de dónde venimos y de quién nos enseñó a amar». Relámpago del Alma resopló suavemente, como si entendiera cada palabra. Su melena negra brillaba bajo la luz del atardecer. Alejandro lo miró y una sonrisa triste se dibujó en su rostro. «Papá siempre decía que este caballo tenía alma, y creo que tenía razón». Doña Elena asintió. Él lo crió con amor. Cada mañana lo alimentaba antes de desayunar. Decía que Relámpago era noble, que podía sentir lo que las personas callaban. El silencio volvió a envolverlos. Solo se escuchaba el zumbido lejano de las cigarras y el suave crujir de las hojas secas. Alejandro tragó saliva. Quiso hablar, pero las palabras se atoraron en la garganta, hasta que por fin el peso de los años sin decir perdón lo venció. Se arrodilló frente a su madre. El polvo se levantó a su alrededor, cubriendo el traje caro, pero ya no le importó. «Perdóname, mamá, por haberme ido, por dejarte sola, por creer que podía comprarte el tiempo con regalos». Doña Elena lo miró con lágrimas que le corrían despacio por las mejillas. «No necesito tu dinero, hijo. Solo te necesitaba a ti».
Las palabras se quebraron en el aire. Verónica observaba desde la distancia, con el rostro tenso y los ojos llenos de confusión. Había algo en esa escena que la desarmaba, una parte de ella que empezaba a reconocer su propia culpa, aunque aún no lo aceptara. Relámpago del Alma relinchó, interrumpiendo el momento. Todos voltearon hacia él. El caballo se levantó ligeramente sobre sus patas delanteras y luego volvió a apoyarlas con fuerza. El sonido de los cascos resonó en el suelo, profundo, poderoso. Era como si exigiera silencio, respeto. El viento sopló con más fuerza. Alejandro levantó la vista al cielo y por un instante creyó ver algo en las nubes. Una figura que le recordó al rostro de su padre. Cerró los ojos y murmuró: «Si tan solo pudieras vernos ahora, papá». Doña Elena le apretó la mano. «Él nos ve, hijo. Dios siempre permite que los que amamos estén cerca cuando más los necesitamos». Un suspiro largo se escapó de Alejandro. Miró a su alrededor, a su madre, al caballo, a su esposa en silencio. Se dio cuenta de que la casa, tan grande y hermosa, se sentía vacía porque le faltaba lo esencial: amor, humildad y fe. «No quiero que sigas pasando por esto, mamá. Te prometo que todo va a cambiar». Ella sonrió con tristeza. «No prometas, hijo. Actúa. Las promesas se las lleva el viento, pero los actos se quedan». Las últimas luces del día pintaban el cielo de tonos dorados y rosados. El sonido de la brisa entre las ramas del naranjo llenó el aire. Verónica, sin poder contenerse, dio un paso al frente. «Alejandro», dijo con la voz quebrada. «Yo no quise...» Pero él levantó una mano, pidiéndole silencio. «No ahora. Primero necesito entender cómo llegamos a esto». Relámpago del Alma volvió a resoplar, girando la cabeza hacia Verónica, como si vigilara cada palabra. Ella bajó la mirada, avergonzada. Doña Elena acarició el cuello del caballo y murmuró con ternura: «Siempre supiste cuándo aparecer, ¿verdad, mi niño? Dios te trajo para recordarnos lo que habíamos olvidado». El caballo levantó la cabeza, mirando hacia el horizonte, mientras el viento movía su crin como un manto oscuro. El aire parecía cargado de algo sagrado, algo que nadie podía explicar, pero todos sentían. Y en medio de aquel silencio, Alejandro comprendió que lo que dolía no era solo el pasado, sino todo el tiempo que había dejado de mirar atrás. Porque los recuerdos duelen, pero a veces también son el camino para volver a empezar. La tarde había caído por completo sobre San Miguel del Río. El cielo se tornaba en un gris violáceo y el aire olía a polvo y a humedad. En el patio de los Montiel, las sombras se alargaban lentamente, cubriendo las paredes como si quisieran esconder la vergüenza que flotaba en el ambiente. Verónica estaba sentada sobre la tierra, con el vestido amarillo arrugado y las manos sucias. Sus ojos, que antes brillaban con soberbia, ahora se veían cansados, húmedos, perdidos. Frente a ella, doña Elena Montiel permanecía de pie, frágil pero erguida, sosteniéndose del muro para no caer. Relámpago del Alma se encontraba a su lado, inmóvil, con la mirada fija en la escena, como si el mismo cielo lo hubiera puesto ahí para presenciar lo que estaba a punto de suceder. El silencio era tan profundo que el zumbido de los grillos parecía retumbar. Solo se escuchaba el roce del viento entre las hojas del naranjo y la respiración pesada de Verónica, que luchaba por contener el llanto. Alejandro dio un paso al frente. Su sombra se proyectó sobre el suelo como una línea que separaba dos mundos, el del amor y el del orgullo. «Verónica», su voz fue baja pero firme, «no entiendo en qué momento te perdiste». Ella levantó la cabeza, con los labios temblando. Yo solo quería que me respetara», dijo con un hilo de voz, evitando mirarlo a los ojos. Doña Elena suspiró y negó con la cabeza, su mirada llena de tristeza, no de enojo. «El respeto, hija, no se exige, se gana. Y no se gana gritando, sino sirviendo con amor». Las palabras fueron suaves, pero dolieron más que cualquier grito. Verónica sintió un nudo en la garganta. Todo el coraje que había acumulado durante años empezó a deshacerse dentro de ella.
La máscara que siempre usaba, esa de mujer fuerte, imponente, inquebrantable, se rompía en pedazos. Relámpago del alma resopló suavemente, como si acompañara las palabras de la anciana. Su mirada se posó en Verónica, intensa, casi humana. Ella lo notó, y un escalofrío le recorrió la espalda. Por un momento, sintió que el caballo la miraba no con furia, sino con juicio, con verdad. ¿Sabes qué es lo peor de todo esto?, dijo Alejandro, sin levantar la voz, pero con la fuerza de quien ya no puede callar. Que mientras tú buscabas reconocimiento, yo me olvidé de mi madre. Los dos fallamos, Verónica. Tú por orgullo y yo por ausencia. Verónica lo miró con los ojos rojos, llenos de lágrimas. Yo solo quería ser suficiente, que me vieras, que sintieras que también valía algo en esta casa. El viento sopló más fuerte, moviendo las cortinas del corredor y levantando el polvo del suelo. Doña Elena dio un paso hacia ella, despacio, con la mirada serena. Hija, querer ser vista no está mal, pero cuando para brillar apagamos la luz de otro, al final la oscuridad también nos alcanza. Verónica no pudo contenerse. Se cubrió el rostro con las manos y rompió en llanto. Era un llanto profundo, desgarrador, de esos que no buscan consuelo, solo liberación. Doña Elena se acercó, con esfuerzo, y se arrodilló frente a ella, ignorando el dolor de sus rodillas. Le tomó las manos con ternura. Ya basta, hija, no más lágrimas de culpa. Lo hecho está, pero todavía hay tiempo para sanar. Verónica la miró con incredulidad. ¿Usted me perdona? Después de todo lo que hice, ¿todavía puede mirarme así? Claro que sí, respondió la anciana con la voz quebrada. Porque el rencor es una carga muy pesada para el alma, y el corazón de una madre no sabe guardar odio. Alejandro, al ver aquella escena, sintió que el aire se le atoraba en el pecho. Nunca había visto tanta pureza, tanta verdad en un solo gesto. Su madre, arrodillada frente a quien la había humillado, ofreciendo perdón en lugar de venganza. Era como si el mismo cielo se inclinara sobre ellas. Relámpago del alma avanzó un par de pasos. Su sombra cubrió a las dos mujeres. Bajó la cabeza y soltó un leve relincho que resonó como un suspiro del alma. Los rayos del atardecer se reflejaron sobre su pelaje marrón, iluminando el momento con un brillo dorado. Los empleados del rancho, que observaban desde la distancia, se persignaron en silencio. Nadie decía una palabra. Sabían que estaban presenciando algo más grande que un simple acto de perdón. Verónica apretó las manos de doña Elena y apoyó la frente sobre ellas. Perdóneme, por favor, no sabía cuánto daño hacía. No sabía que la soledad también grita, aunque una se haga la fuerte. Doña Elena acarició su cabello con el gesto lento y dulce de una madre que consuela a una hija. Ya pasó, hija, ya pasó. Dios nos da lecciones duras, pero siempre con propósito. Alejandro se acercó y, sin decir nada, las rodeó a ambas con los brazos. El abrazo fue torpe, lleno de lágrimas y temblores, pero era sincero. La familia, rota por el ego y la distancia, empezaba a unirse de nuevo. El caballo levantó la cabeza y soltó un relincho que se escuchó hasta en la calle principal. Las nubes grises comenzaron a despejarse y una luz cálida cayó sobre el patio. Doña Elena miró hacia arriba, con los ojos brillando de lágrimas. Gracias, Señor, por recordarnos que nadie está por encima del amor. El viento volvió a soplar, suave esta vez, como si quisiera secar las lágrimas en sus rostros. Verónica se limpió los ojos con la mano, su respiración aún entrecortada. Relámpago del alma dio un último paso hacia ellas y rozó con el hocico la espalda de la anciana, con cuidado, como si la bendijera. El sonido de los cascos contra la tierra marcó el final del conflicto y el inicio de algo nuevo. No era solo una reconciliación, era la caída del orgullo, la apertura de un corazón cerrado durante demasiado tiempo. Y mientras el sol terminaba de esconderse, iluminando con su último rayo el rostro de doña Elena, una sensación de paz cubrió todo el lugar.
Por primera vez en mucho tiempo, el hogar Montiel no olía a resentimiento, sino a esperanza, y el caballo, ese guardián del alma, permaneció allí, quieto, con la mirada serena, como si supiera que había cumplido una parte de su misión. El amanecer siguiente llegó silencioso, como si hasta el canto de los gallos tuviera miedo de interrumpir la calma que había dejado la noche anterior. En San Miguel del Río, el sol subía despacio, bañando con su luz dorada los muros de adobe, las macetas de barro y el viejo portón oxidado de la casa Montiel. El aire olía a pan dulce y a tierra recién regada. Doña Elena Montiel se encontraba sentada en una silla de mimbre bajo el naranjo, sosteniendo una taza de café entre las manos temblorosas. Sus ojos miraban al horizonte con esa serenidad que solo llega después de haber llorado todo lo que se puede llorar. Frente a ella, en medio del patio, Relámpago del Alma descansaba tranquilo, con la cabeza erguida y el pelaje brillando bajo el sol. El caballo no se había movido en toda la noche. Había permanecido ahí, vigilante, como si el alma del rancho dependiera de él. Los empleados lo habían visto mirar al cielo varias veces, relinchar suavemente y después quedarse inmóvil, respirando hondo, como si rezara. Alejandro salió al patio, aún en camiseta y pantalón de dormir. Sus ojos estaban hinchados, no de sueño, sino de reflexión. Caminó hacia su madre y le besó la frente. «Buenos días, mamá». Ella le sonrió. «Buenos días, hijo. Hoy el sol se siente distinto, ¿verdad?». Él asintió, mirando alrededor. «Sí, es como si todo el aire estuviera más limpio». Doña Elena suspiró. «Es que cuando el alma se libera, también lo hace el mundo que la rodea». El silencio que siguió no fue incómodo, sino cálido. Un silencio de esos que curan. Verónica apareció en la puerta del comedor, vestida de manera sencilla, con una blusa blanca y el cabello suelto. Ya no tenía la expresión altiva de antes. Ahora su mirada era humilde, su paso más lento, más consciente. Traía un plato con pan recién horneado. «Preparé esto, por si quieren desayunar aquí, juntos». Doña Elena la miró con sorpresa. No por el gesto en sí, sino por el cambio en su voz. Esa voz que antes escupía órdenes, ahora sonaba como una oración. «Gracias, hija. Siéntate con nosotros». Verónica lo hizo. El aire parecía suspenderse entre ellas. Alejandro las observó en silencio, con una mezcla de esperanza y gratitud. Y fue justo entonces cuando sucedió algo que nadie olvidaría jamás. Relámpago del Alma, que había estado quieto, levantó de pronto la cabeza. Su respiración se aceleró, sus orejas se movieron inquietas y sus cascos comenzaron a golpear el suelo. Los tres se levantaron de inmediato, mirando hacia él. El caballo resopló con fuerza mirando al cielo. En ese instante, una ráfaga de viento atravesó el patio, tan intensa que las hojas del naranjo se agitaron como si una tormenta se acercara. Pero no había nubes, ni lluvia, solo luz. Una luz tan brillante que parecía venir de lo alto, pero al mismo tiempo del propio animal. El sol, en su punto más alto del mediodía, cayó directo sobre Relámpago del Alma. Su pelaje brilló como oro líquido y el aire se llenó de un resplandor tan fuerte que obligó a todos a cubrirse los ojos. El viento se detuvo, el silencio volvió, pero esta vez no era un silencio vacío, sino uno lleno de presencia. Doña Elena sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Las lágrimas empezaron a correrle por las mejillas sin que pudiera detenerlas. «Señor», susurró con voz temblorosa, «sé que eres tú». Verónica se arrodilló sin pensar, con las manos en el pecho, llorando sin vergüenza. Alejandro la siguió, poniendo una mano sobre el hombro de su madre. El caballo los miró uno por uno, con los ojos más profundos que el mar. En ellos no había miedo, solo una calma infinita, como si cargara consigo la paz de todos los que alguna vez amaron sin ser comprendidos. Doña Elena levantó la cabeza hacia el cielo. «Gracias, Señor, por no dejarme sola, por mostrarme que los milagros no siempre llegan en forma de palabras».
Relámpago del Alma relinchó con fuerza, una sola vez, pero el sonido fue tan puro que parecía venir del alma misma. No fue un relincho de furia ni de miedo, sino de alivio. Y cuando su voz se apagó, un rayo de luz descendió sobre él, bañando todo el patio con un brillo dorado que hizo que los azulejos parecieran arder. Los trabajadores del rancho, que miraban desde las ventanas, se santiguaron. Algunos comenzaron a llorar. Nadie podía creer lo que estaba viendo, pero todos sabían que estaban siendo testigos de algo divino. La luz duró apenas unos segundos, pero bastó para que algo cambiara en el corazón de cada persona que la vio. Cuando el resplandor se desvaneció, Relámpago del Alma seguía allí, tranquilo, con la cabeza baja, como si estuviera orando. Doña Elena se acercó lentamente, acariciando su cuello con ternura. «Ya cumpliste, ¿verdad, mi niño?», dijo en voz baja, apenas audible. El caballo resopló suavemente y apoyó el hocico en su hombro, quedándose quieto, como si entendiera cada palabra. Verónica, de rodillas, lloraba sin control. «No lo merezco, no merezco haber visto esto». Doña Elena se giró hacia ella y le respondió con una sonrisa cansada, pero llena de compasión. «Los milagros no se merecen, hija. Se viven, para que nunca olvidemos que Dios todavía habla». El aire volvió a moverse con suavidad. Las hojas del naranjo cayeron lentamente, girando sobre el suelo como pequeñas bendiciones. El sol volvió a su luz normal, pero el ambiente seguía impregnado de algo que no se podía explicar. Un calor en el pecho, una sensación de presencia. Alejandro miró a su madre y luego al caballo, con los ojos húmedos. «Dios no necesitó decir una sola palabra», murmuró. «Solo mandó a Relámpago para recordarnos quiénes somos». Nadie contestó, nadie tenía que hacerlo, porque en ese instante todos sabían que lo que había ocurrido ahí no era una coincidencia. La fe había descendido al patio Montiel, y en medio de ese milagro, Relámpago del Alma alzó una vez más la mirada al cielo, como si conversara en silencio con quien lo envió. Su respiro profundo, su quietud, su calma, todo en él parecía decir lo que las palabras humanas no podían, que Dios nunca se olvida de los corazones que siguen esperando en silencio. La tarde había caído sobre San Miguel del Río, dejando una luz dorada que se filtraba entre las ramas del naranjo del patio. Todo el lugar olía a calma, a tierra tibia y a pan recién hecho. Era como si el aire, cansado de tanto dolor, quisiera ofrecer un descanso a las almas que por fin comenzaban a sanar. Doña Elena Montiel permanecía sentada en su silla de mimbre, con los ojos cerrados y las manos entrelazadas sobre el regazo. Frente a ella, de rodillas, Verónica sostenía un pañuelo húmedo, limpiando con torpeza el barro seco que había quedado en el piso tras el paso de Relámpago del Alma. Sus movimientos eran lentos, casi temblorosos, no por cansancio, sino por la culpa que le oprimía el pecho. El caballo, tranquilo, pastaba cerca del pozo, moviendo la cola con pereza como si también disfrutara de la paz que reinaba después de la tormenta. Su silueta se recortaba contra el sol poniente, y cada tanto levantaba la cabeza para mirar hacia ellas, atento, paciente, protector. El silencio entre las dos mujeres era profundo, pero no incómodo. Era un silencio que estaba lleno de palabras que no habían podido decirse antes, de heridas que apenas empezaban a cerrarse. Alejandro observaba desde la sombra del corredor, sin intervenir. Sabía que ese momento no le pertenecía. Había aprendido, después de todo lo ocurrido, que hay conversaciones que solo pueden darse de corazón a corazón, sin testigos. Verónica dejó el trapo a un lado y respiró hondo. Su voz salió quebrada, como si hablara desde el fondo de un pozo. «Doña Elena», dijo sin mirarla, «yo no sé por dónde empezar. No hay palabra que alcance para lo que hice». Doña Elena abrió los ojos lentamente. Su mirada seguía siendo la misma de siempre, cálida, firme, con ese brillo de quien aprendió a perdonar mucho antes de ser lastimada. «Empieza con la verdad, hija.
Solo la verdad puede limpiar lo que el orgullo ensució. Verónica bajó la cabeza. Las lágrimas le nublaban la vista. La verdad es que te tenía envidia. Envidia de cómo Alejandro te hablaba, de cómo te miraba con ese cariño que nunca tuvo conmigo. Yo pensaba que para ser importante tenía que quitarte de en medio. Sus palabras temblaron, pero no se detuvo. Y me equivoqué, porque al querer ocupar tu lugar, solo terminé perdiendo el mío. Doña Elena escuchaba en silencio, con las manos sobre el corazón. A su lado, Relámpago del Alma levantó la cabeza, como si entendiera el peso de esa confesión. El viento sopló justo entonces, levantando polvo y hojas secas que giraron alrededor de ambas, como un suspiro del cielo. «A veces», dijo doña Elena con voz suave, «el corazón se llena de tanta soberbia que se olvida de amar. Pero el amor no se pelea, hija. El amor se comparte». Verónica rompió a llorar, con un llanto que no tenía elegancia ni control. Se cubrió el rostro con ambas manos y su cuerpo se sacudía con cada sollozo. «No merezco tu perdón», murmuró entre lágrimas. «Te hablé mal, te hice sentir menos, te falté al respeto. Si Dios me castigara ahora mismo, lo tendría bien merecido». Doña Elena se inclinó con dificultad hasta quedar al nivel de ella. Le tomó las manos y las apretó con fuerza. Su voz tembló, pero tenía la serenidad de quien ha aprendido a mirar más allá del rencor. «No digas eso, hija. El castigo no corrige, pero el perdón sí transforma. Y Dios no castiga, Dios enseña. Lo que viviste fue una lección, como la que yo también necesitaba aprender, a no quedarme callada ante el desprecio, pero tampoco dejar que el dolor me robe la fe». Verónica levantó la mirada sorprendida. «¿Y aún así puedes perdonarme? Después de todo...» Doña Elena sonrió con dulzura. «Claro que sí, porque el rencor no me haría mejor persona. Solo me volvería igual que tú eras antes, y prefiero vivir en paz que tener razón». Las palabras quedaron flotando en el aire. Verónica se inclinó hacia ella, buscando un abrazo que no se atrevía a pedir. Doña Elena la abrazó sin dudarlo. Un abrazo largo, fuerte, lleno de lágrimas, donde el pasado se disolvió en un silencio sagrado. En ese momento, Relámpago del Alma se acercó despacio. Sus cascos golpearon el suelo con un ritmo suave, casi reverente. Se detuvo junto a ellas, bajó la cabeza y las rozó con el hocico, como si también las bendijera. El gesto fue tan simple pero tan poderoso que Verónica rompió en un nuevo llanto, esta vez distinto, un llanto de alivio. Alejandro se acercó, con los ojos húmedos, y se quedó mirando la escena. Por un instante, todo el dolor acumulado se desvaneció. En su pecho solo quedó gratitud. Doña Elena acarició la crin del caballo y susurró: «Dios te mandó en el momento justo, mi niño. Tú trajiste la paz que nadie más podía». El caballo relinchó, levantando una pequeña nube de polvo que brilló bajo el sol del atardecer. Verónica lo miró con devoción. «Él siente lo que sentimos», dijo casi para sí misma, como si Dios hablara a través de su mirada. Doña Elena asintió. «Así es. Los animales no cargan odio, no juzgan. Por eso Dios los usa para mostrarnos cómo amar sin condiciones». El sol seguía bajando, tiñendo todo de un tono anaranjado. El viento trajo el sonido de una campana lejana, marcando la hora de las 6. Era como si el día quisiera despedirse, dejando una última bendición sobre el patio Montiel. Alejandro rodeó a su madre y a su esposa con los brazos. «Mamá, gracias por enseñarnos lo que significa realmente amar». Doña Elena le sonrió, limpiándole una lágrima con el pulgar. «El amor no se enseña, hijo, se vive, y hoy, por fin, volvimos a vivir». El caballo levantó la cabeza y miró al horizonte. Su respiración era tranquila, su presencia firme. Parecía un guardián silencioso de aquel nuevo comienzo. El sol, antes de ocultarse del todo, dejó una última línea de luz que cayó justo sobre ellos tres, como si el cielo confirmara que el perdón, ese acto tan humano y tan divino a la vez, había abierto un camino nuevo.
Y mientras la brisa soplaba entre las flores del patio, Verónica, llorando aún, susurró con voz temblorosa: «Nunca más dejaré que el orgullo me ciegue, porque hoy entendí que el perdón, aunque duela, es lo único que puede salvarnos». Doña Elena cerró los ojos y con una paz que venía del alma respondió: «Así es, hija. El perdón no borra lo que pasó, pero cura lo que dolía». Relámpago del Alma resopló una última vez y se alejó despacio hacia el portón, dejando tras de sí el eco de sus pasos sobre la tierra. Y aunque nadie lo dijo en voz alta, todos lo sintieron. El milagro no había terminado, apenas estaba comenzando. La noche había caído sobre San Miguel del Río, pero el cielo estaba tan claro que la luna iluminaba el patio como si fuera de día. La brisa movía suavemente las cortinas de la casa Montiel y el olor a jazmín flotaba en el aire. Todo parecía en calma, como si la tierra entera descansara después de tanto llanto. Doña Elena Montiel estaba recostada en su mecedora, envuelta en un rebozo azul. Sus manos, llenas de arrugas y tiempo, descansaban sobre su regazo. Frente a ella, a unos metros, Relámpago del Alma permanecía quieto bajo el naranjo, mirando hacia las estrellas. Era una imagen tan hermosa que parecía sacada de un sueño. Una anciana y su caballo, dos almas unidas por algo que nadie podía explicar con palabras. El silencio solo se rompía por el sonido del viento entre las ramas y los cascos del caballo golpeando la tierra de vez en cuando, suave, como marcando el pulso de la noche. Alejandro y Verónica observaban desde la puerta, sin querer interrumpir aquel momento sagrado. «Míralo», susurró Alejandro. «Ni siquiera se mueve. Es como si estuviera cuidándola». Verónica asintió con los ojos húmedos. «Desde que llegó no la deja sola. Es como si supiera que tiene que protegerla». Doña Elena alcanzó a escuchar sus voces, pero no dijo nada. Solo sonrió, mirando al caballo. «Lo sé», murmuró. «Dios lo mandó para eso». La luna brillaba sobre el pelaje de Relámpago, que relucía como si estuviera hecho de luz. De pronto, levantó la cabeza y relinchó hacia el cielo. Fue un sonido profundo, lleno de vida, pero también de paz. Doña Elena cerró los ojos y en su mente se dibujó la imagen de su difunto esposo, montando ese mismo caballo, riendo entre los campos de maíz. «Tu padre estaría tan feliz de verlo así, hijo», dijo con voz suave. Alejandro se acercó, arrodillándose junto a ella. «A veces siento que él también está aquí, mamá, que no se fue del todo». Ella lo miró y le acarició el rostro. «No se fue, mi niño. Cuando uno ama de verdad, nunca se va. Se queda en los recuerdos, en los gestos, en los ojos de quien sigue amando». Relámpago del Alma caminó despacio hacia ellos, deteniéndose frente a la mecedora. Bajó la cabeza y apoyó el hocico sobre las rodillas de la anciana. Doña Elena acarició su crin con ternura. «Eres mi bendición, mi guardián». «Ah», susurró mientras una lágrima le rodaba por la mejilla. El caballo la miró fijamente y por un momento Alejandro juró que vio algo más en esa mirada, una conciencia, una calma celestial, una chispa que no pertenecía a este mundo. «Mamá», dijo con la voz entrecortada, «¿tú crees que Dios manda señales a través de los animales?» Ella asintió sin dudarlo. «Claro que sí. A veces el cielo no nos habla con palabras, hijo, sino con gestos, con silencios, con seres que no piden nada a cambio». Verónica se acercó despacio, sin atreverse a romper la magia del momento. Sus pasos resonaron suaves sobre las baldosas. «Doña Elena», dijo conteniendo el llanto, «¿cree que él se quede aquí, con nosotros?» La anciana la miró con ternura. «No lo sé, hija, pero mientras esté, debemos cuidarlo, porque cuidar lo que viene de Dios también es una forma de agradecer». Verónica asintió y se agachó para acariciar el cuello del caballo. Su contacto fue tímido, casi temeroso. Relámpago giró un poco la cabeza y la miró con esos ojos oscuros y profundos, sin juicio, sin resentimiento. Era como si la perdonara. El silencio volvió,
acompañado del canto de un grillo. Alejandro levantó la vista al cielo y vio una estrella fugaz cruzar el firmamento. ¿La vio, mamá?, preguntó con una sonrisa. Doña Elena asintió. Sí, hijo, y eso significa que alguien en el cielo acaba de escuchar una oración. El caballo soltó un relincho suave, casi un suspiro. Alejandro sintió que la piel se le erizaba. Verónica lo miró y tomó su mano. ¿Sientes eso?, preguntó en voz baja. Sí, es como si algo estuviera aquí, con nosotros. Relámpago del Alma giró lentamente hacia el portón, como si algo más allá lo llamara. Caminó hasta el borde del patio y se detuvo mirando hacia el horizonte. El viento le movía la crin con suavidad y su figura parecía recortada contra la luz de la luna. Doña Elena lo siguió con la mirada, el corazón apretado. Él sabe cosas que nosotros no, hijo. Siente cuando algo está por pasar. Alejandro se acercó a ella, preocupado. ¿Qué quieres decir, mamá? La anciana sonrió, con esa paz que solo tienen los que ya han hecho las paces con la vida. Que cuando el alma encuentra descanso, hasta los animales lo saben, y Relámpago está esperando algo. El caballo volvió la cabeza y la miró una última vez. Sus ojos brillaban como brasas, pero no había miedo, sino ternura. Dio un suave relincho y el sonido se perdió en la distancia. Doña Elena cerró los ojos, con una lágrima corriendo por su mejilla. Gracias por no dejarme sola, susurró, tan bajo que apenas se escuchó. Verónica se arrodilló junto a ella y le tomó la mano. Prometo cuidarla, doña Elena, y prometo cuidar de él también. La anciana apretó su mano y respondió. No lo haces por mí, hija, lo haces por ti misma, porque cuando uno cuida, el alma se limpia. El viento sopló con más fuerza. Relámpago del Alma relinchó una vez más y levantó ligeramente las patas delanteras como despidiéndose del cielo. Su silueta se recortó contra la luz de la luna, y por un instante Alejandro pensó que el brillo que lo rodeaba no era solo reflejo del cielo, sino una señal, una presencia divina. La casa quedó en silencio, bañada por la luz plateada. Nadie se movió, nadie respiró. Y entonces la brisa llevó consigo el sonido más dulce que se haya escuchado en ese patio, el de la paz. Doña Elena, con los ojos cerrados, murmuró apenas, «Relámpago, mi guardián, mi milagro». Y bajo esa luna serena, el caballo bajó la cabeza, como si hiciera una reverencia. No había duda. Aquel animal no solo había venido a salvar una vida, había venido a sanar un alma. El amanecer en San Miguel del Río tenía ese silencio sagrado que solo ocurre después de una noche en paz. Los rayos del sol se filtraban entre las ramas del naranjo, tiñendo el patio de tonos dorados. El aire olía a pan caliente, a café recién hecho y a esperanza. Todo parecía respirar distinto. Doña Elena Montiel abrió los ojos lentamente, con esa calma que tienen los que han aprendido a agradecer cada nuevo día. A su lado, sobre la ventana, una luz suave entraba iluminando el rostro del retrato de su difunto esposo. Lo miró con ternura. «Mira, viejo, ya todo está bien», susurró. El canto de un gallo rompió el silencio y casi al mismo tiempo se escuchó un suave relincho afuera. Relámpago del Alma estaba ahí, en el mismo lugar de siempre, bajo el naranjo, como un guardián que no se cansa. Sus ojos brillaban con una calma que parecía humana. Doña Elena se levantó despacio, con ayuda de su bastón. Caminó hasta la puerta, empujándola con esfuerzo. El aire fresco la envolvió y por un momento se quedó ahí, respirando profundo, dejando que la brisa le acariciara el rostro. El caballo la miró y dio un paso hacia adelante. «Buenos días, mi niño», dijo ella con una sonrisa. «¿Dormiste bien?» Relámpago resopló suavemente, inclinando la cabeza como si respondiera. La anciana caminó hasta él y le acarició el cuello con las manos temblorosas. Su contacto era lento, lleno de cariño. «Sabes, cada día que despierto y te veo aquí, siento que Dios todavía me necesita un poquito más en este mundo». Alejandro apareció detrás de ella,
con una taza de café en la mano. «Mamá, ¿qué haces despierta tan temprano? Todavía no sale del todo el sol». Ella sonrió sin mirarlo. No podía dormir. A veces el alma despierta antes que el cuerpo. Alejandro se acercó y la abrazó por los hombros. Su rostro se suavizó al ver al caballo tan tranquilo frente a ellos. «Sigue aquí, siempre en el mismo lugar, porque los que aman de verdad no se van, hijo, solo cambian de forma». Alejandro guardó silencio. Sabía que su madre hablaba de su padre, pero también de sí misma, de todo lo que había perdido y vuelto a encontrar. Unos minutos después, Verónica salió también, con el cabello suelto y una sonrisa tímida. Se detuvo en el umbral, observando la escena. «¿Les sirvo pan, doña Elena?», preguntó con una voz que ya no tenía orgullo, sino respeto. La anciana asintió. «Sí, hija, el pan recién hecho sabe mejor cuando se comparte». Verónica sonrió, se dio la vuelta y entró a la cocina. Alejandro se quedó mirando a su madre. «Nunca pensé que todo esto pudiera cambiar, mamá. Pensé que ya era tarde». Ella lo miró, con los ojos brillando como la primera vez que lo vio caminar. Nunca es tarde cuando el corazón aprende a doblarse. El orgullo seca el alma, pero la humildad la riega como la lluvia. El caballo levantó las orejas, como si entendiera. El sol ya había trepado por el horizonte, y su luz caía justo sobre el relámpago del alma. Era un brillo tan dorado, tan puro, que parecía una caricia del cielo. Doña Elena entrecerró los ojos, mirando esa escena. «Mira nada más, Alejandro, hasta el sol lo bendice». El hijo sonrió. «Tal vez el cielo también lo extrañaba, mamá». Un silencio dulce los envolvió. Solo se escuchaba el murmullo del viento, el crujir del pan en el horno y el suspiro de las hojas moviéndose suavemente. Pero de pronto, algo cambió. Relámpago del alma levantó la cabeza y soltó un relincho largo, tan fuerte y tan profundo que hizo vibrar el aire. Alejandro dio un paso atrás, sorprendido, mientras doña Elena lo miraba sin miedo, con los ojos abiertos de par en par. El caballo alzó las patas delanteras, su crin negra brilló bajo la luz y durante unos segundos el tiempo se detuvo. El sonido no fue solo un relincho, fue un llamado, un eco que parecía venir del cielo y volver a él. Doña Elena sonrió y una lágrima le rodó por la mejilla. «Ya entendí, mi niño, ya entendí». El caballo bajó las patas lentamente y la miró por última vez, con los ojos serenos. Después giró hacia el portón y empezó a caminar despacio, sin apuro, sin miedo, como quien sabe exactamente a dónde va. Alejandro sintió un nudo en la garganta. «Mamá, ¿a dónde va?». Ella no respondió. Solo lo observó con ternura y susurró: «Los mensajeros del cielo solo se quedan el tiempo que Dios les permite». Relámpago del alma cruzó el portón, y cuando el sol lo envolvió por completo, su figura pareció fundirse con la luz. El aire se volvió dorado, cálido, casi sagrado. No hubo ruido, ni pasos, ni viento, solo una calma inmensa. Doña Elena se quedó en silencio, con las manos sobre el corazón. «Gracias, Señor, por mandarme un ángel con crin y cascos». Alejandro la abrazó con fuerza, sin entender del todo, pero sintiendo que algo sagrado acababa de pasar. Verónica salió corriendo al escuchar el silencio repentino, y al ver el portón abierto, cubrió la boca con las manos. El caballo ya no estaba. Doña Elena levantó la vista al cielo. El sol brillaba con tanta intensidad que las lágrimas se confundieron con la luz. «No se fue», dijo con voz suave, «solo regresó a donde pertenecía». Alejandro le besó la frente y juntos se quedaron mirando el horizonte, sin hablar, con el corazón lleno de algo que no tenía nombre, pero que se sentía como fe. Y justo cuando el reloj del pueblo marcó las 12 del mediodía, un relincho se escuchó a lo lejos, poderoso, puro, resonando entre los cerros. Verónica se persignó. Alejandro cerró los ojos. Doña Elena sonrió. «¿Lo oyes, hijo?», susurró. El cielo volvió a hablar.
El viento sopló una vez más, y el sonido del relincho se perdió en la distancia, mezclándose con el canto de los pájaros y el repique de las campanas. En ese instante, todos supieron que Relámpago del Alma no había desaparecido. Solo había vuelto al lugar de donde vino, donde el amor no muere, donde la fe nunca termina y donde los milagros siempre encuentran su camino de regreso. Y así, amigo mío, terminamos esta historia que nos recordó que los milagros sí existen, que el amor verdadero no conoce edad ni distancia y que a veces Dios usa hasta un caballo para recordarnos que nunca estamos solos. Pero ahora dime tú, ¿a quién necesitas perdonar para liberar tu corazón? ¿A quién deberías agradecer hoy antes de que sea demasiado tarde? O tal vez, ¿qué parte de tu vida necesita un relámpago del alma que te haga despertar? Porque la vida cambia cuando elegimos amar en lugar de juzgar, cuando soltamos el orgullo y dejamos que el perdón haga su obra. No hay castigo más grande que vivir con el corazón cerrado, y no hay milagro más poderoso que abrirlo otra vez. Si esta historia tocó tu corazón, si te hizo pensar, llorar o simplemente creer un poquito más en la bondad, te invito a quedarte conmigo. Suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y acompáñame en más historias que te harán sentir, reflexionar y volver a creer en el poder del amor, la fe y los milagros que todavía nos rodean. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué fue lo que más te conmovió de esta historia? Te leo con el corazón abierto. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga y que nunca falte en tu vida un relámpago del alma que te recuerde que el cielo siempre habla, solo hay que saber escucharlo.